Muchas gracias, queridos hermanos, por acompañarnos en este su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy miércoles de la 32ª semana del tiempo ordinario y celebrando la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, vamos a reflexionar el Evangelio según San Juan, en el capítulo 2, versículo del 13 al 22. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. A los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acercaron, se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das para que tengas autoridad de actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Nos encontramos ahora celebrando la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán o Catedral del Salvador. Y esto es así porque toda ciudad y sobre todo toda diócesis, para que sea tal, necesita una iglesia madre, la iglesia más importante, en donde el obispo tenga su cátedra. Y por lo tanto, al tener su cátedra ahí, esa iglesia se convierte en catedral, es decir, iglesia donde está la cátedra del obispo. Y en todas las diócesis hay catedrales. En el caso de nosotros, nuestra diócesis de Santa Ana, tenemos en la ciudad de Santa Ana la catedral, que está bajo el patrocinio de Señora Santa Ana, la madre de la Virgen María y abuela de Jesús, donde nuestro obispo, Monseñor Miguel Ángel Morán, tiene su cátedra, donde enseña. En el caso de la ciudad de Roma, podríamos pensar que es la Basílica de San Pedro, pero no. En realidad, la catedral de la ciudad de Roma es esta iglesia, la Basílica de San Juan de Letrán, o, como decimos nosotros, la Iglesia del Salvador. Es esta la catedral donde está la cátedra del Papa Francisco como obispo de Roma. Pero lo principal de todo esto es que a raíz de esta festividad nos encontramos ante un evangelio que nos da una enseñanza que, hermanos, y lo digo con mucha caridad, porque también aquí a veces hay también fallas de parte de los sacerdotes, pero que sobre todo es una falla que los fieles deberían de corregir, y es el poco respeto que nosotros tenemos muchas veces por nuestros templos, por nuestras iglesias. ¿Y a qué me refiero yo con la falta de respeto que a veces nosotros le tenemos a las iglesias? Y es que muchas veces las iglesias, hermanos, parecen mercados. En el peor de los casos parecen basureros. ¿Por qué? Porque a veces la gente va y no recuerdan que es casa de oración, que tienen que hacer silencio para orar y evitar entrar comiendo, evitar muchas veces con basura y cosas así. En experiencia personal, pues me ha tocado muchas veces que hay fieles que se enojan porque se les dice: por favor, no entren comiendo al templo, y le tiran un montón de basura verbal a uno porque les hace esa recomendación. Pero se nota ahí que, y disculpas para alguien que se pueda ofender con esta afirmación, pero eso demuestra no solo una ignorancia cristiana, sino que también demuestra que somos hipócritas con el Señor, porque nosotros buscamos que el Señor nos dé lo mejor, pero en su casa nosotros no buscamos darle lo mejor al Señor, y eso es algo pues muy feo de parte de los cristianos. Como nosotros nos comportamos en el templo, la bulla que hacemos muchas veces y que a veces solicitamos que se dé y se haga silencio, pero se enoja, se critica a las personas. Aquí en esta parroquia pues se dio un caso, algo comentado entre algunos hermanos en el ámbito de la liturgia, cuando el monitor pues pidió que se hiciera silencio antes de la misa y sobre todo recordando que es casa de oración. Y una persona, un hermano que quiero pensar yo que no se hizo por maldad, sino que se hizo más por ignorancia cristiana y por ignorancia religiosa,
pues se quejó y dijo que no tenía que por qué decir eso, porque como el Santísimo no está en el templo, como sucede aquí en nuestra parroquia, pues no había que guardar silencio, porque no estaba el Santísimo, sino que aquí lo tenemos en una capilla lateral para la adoración de la gente que venga. Eso demuestra ignorancia, porque se nos olvida que el templo es casa de oración. Es casa de oración, y de hecho los sagrarios donde está ahora Jesús sacramentado fueron inventados mucho después de que se inventaron los templos. Los primeros templos católicos no tenían sagrarios, pero sí tenían algo: cristianos maduros, cristianos verdaderos que entendían que el templo es casa de oración y que debemos de procurar ese ambiente de oración. Pero lastimosamente ahora no. Ahora el templo es cualquier cosa para muchos cristianos. Y si hay cristianos respetuosos que piden silencio a otras personas para hacer ambiente de oración, se les mira mal. Se les mira mal precisamente por eso, porque ellos tratan de hacer del templo casa de oración. Pero como lastimosamente es mucha la gente que ve en la casa de Dios simplemente un lugar de reunión, un parque, un comedor, luego después nos quejamos de la mala fama que tienen nuestras asambleas católicas, nuestras misas, nuestros templos, porque se ven como un desorden, se ven como un mercado, y se nos olvida que son casa de oración. Hermanos, recobremos nuestra mente, recordemos que nosotros estamos llamados a convertir cada templo en lugar de encuentro con el Señor.